Estado. Quiero aprovechar el espacio que he solicitado para plantear un punto de acuerdo en cuestión de seguridad pública, para mencionar antes mi rechazo absoluto y condenar los actos de violencia que se han suscitado durante los últimos días en agravio de mexicanos que radican en los Estados Unidos, en manos de policías de varias ciudades del país vecino. De 2006 a la fecha han sido abatidos 76 mexicanos, 3 de ellos apenas los últimos 30 días, en un claro y lamentable atentado de los derechos humanos, pues se ha actuado fuera de los protocolos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y desde esta tribuna y como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, condeno estos lamentables hechos y hago un llamado a la indignación nacional por estos hechos atroces. Pasando al punto de acuerdo que nos atañe, los suscritos diputados Marco Arturo Delgado Martín del Campo y Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 62ª legislatura, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 11, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el artículo 137, fracción séptima del reglamento de la citada ley, se presenta el siguiente punto de acuerdo para la integración de mesa de trabajo de seguridad pública, al tenor de lo siguiente. Es innegable que los delitos que más influyen en la percepción social son aquellos tipificados dentro del fuero común. Lo anterior sin poder sostener que aquellos del fuero federal no son determinantes. Sin embargo, es materia de las entidades federativas la obligación de diseñar acciones de prevención del delito. En atención a esta obligación y de conformidad con el mejor diseño de políticas públicas, es necesario establecer un diagnóstico real de la incidencia del delito y determinar áreas prioritarias para su atención. Es por ello que debemos comparar las acciones en materia de delitos del fuero federal, como lo es el mando único, y determinar acciones locales que resulten en una disminución de la frecuencia, dado que es claro que esta medida federal en nuestra entidad ha representado una disminución real, que por consecuencia la sensación y percepción de seguridad se eleva. Partiendo de esta premisa, es de interés del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llevar a cabo tareas de coordinación con las instancias encargadas de la Procuración de Justicia y de Seguridad Pública para el intercambio de información y actualización de un diagnóstico local en la materia, para así determinar posibles necesidades en el marco jurídico local de prevención y disminución del delito del fuero común. La seguridad es un tema que a todos nos preocupa. Por ello debe ser de interés de nosotros, legisladores y legisladoras, la certeza en este tema tan sensible para la población de Aguascalientes y de sus municipios, que es ahí donde el sentir es de inseguridad. Por lo anterior, desde este punto de acuerdo se propone la integración de una mesa de trabajo de seguridad pública, conformada por la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Atención Social, por integrantes de fuerzas políticas no representadas en esta comisión, el secretario de Seguridad Pública Estatal y con un representante del Ministerio Público, a fin de recabar los datos necesarios de la incidencia del delito en el estado de Aguascalientes y así determinar acciones legislativas necesarias. Finalmente, será objeto de esta mesa de trabajo de seguridad pública el determinar la relación entre incidencia del delito, percepción social del delito y la aplicación de un mando único policiaco. Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos mencionados, quienes suscribimos, sometemos a la consideración de este pleno legislativo lo siguiente. Primero, para el conocimiento de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado en materia de delitos, se crea e instalará la Mesa de Trabajo de Seguridad Pública. Dicha mesa de trabajo será conformada por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Asistencia Social,
por representantes de cada fuerza política y grupo parlamentario que no estén expresados en la Comisión Legislativa, por el Secretario de Seguridad Pública Estatal y un representante del Ministerio Público. Para el cumplimiento del objetivo de esta mesa de trabajo, el Secretario de Seguridad Pública será apoyado por personal directivo necesario. Segundo, los objetivos de la mesa de trabajo serán los siguientes: recabar datos de la incidencia de los delitos en el Estado, información que deberá ser aportada por el Secretario de Seguridad Pública y por el representante del Ministerio Público. Establecer las líneas de acción legislativa en materia de prevención del delito y determinar la relación entre la incidencia del delito, percepción social del delito y la aplicación de un mando único policial. La mesa de trabajo será instalada y se llevará a cabo a más tardar 30 días naturales posteriores a la aprobación del presente punto de acuerdo, por lo que la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Asistencia Social, a través de los secretarios, establecerá las acciones administrativas y de comunicación interinstitucional para garantizar su funcionamiento en tiempo y forma. Cuarto, la vigencia de esta mesa de trabajo de seguridad pública será determinada por el logro de sus objetivos, por lo que se llevarán a cabo el número necesario de sesiones para su cumplimiento. Lo firman el diputado Marco Arturo Delgado y el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada. Sin duda, compañeros, la seguridad pública nos preocupa a todos. Si bien las acciones que se han llevado en Aguascalientes en la incidencia de delitos del orden federal, como es la delincuencia organizada y todos los efectos dañinos que hay en la sociedad, se han visto bien solventados y bien atendidos por el esquema actual de seguridad pública. Caso contrario, los delitos del fuero común, que son robos a casa habitación, robos a negocios, a vehículos, han ido en un creciente aumento. Es por ello que presentamos este punto de acuerdo. Yo creo que no es coincidencia que algunos medios ya lo estén señalando, y es la percepción, no sé si general, pero de una gran parte de la población de Aguascalientes. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputado.